Daniela se detuvo frente al imponente edificio de apartamentos en el que trabajaba, observando la fachada desgastada por el tiempo y la falta de cuidados. Era un edificio antiguo en el corazón de Madrid, donde el brillo de la ciudad se mezclaba con las sombras de la soledad. Tenía 35 años, pero la rutina de su vida la había envejecido prematuramente. La soledad era su compañera constante, y cada noche, tras su jornada de trabajo, se enfrentaba a la misma realidad. Una casa vacía y un corazón que anhelaba conexión. Con una bolsa de limpieza al hombro, Daniela cruzó el umbral del edificio, sintiendo el aire frío que se colaba entre las grietas de las ventanas. La luz amarillenta de los pasillos iluminaba su camino mientras se dirigía hacia el ascensor. Había aprendido a ignorar las miradas de los inquilinos que la veían pasar, como si su presencia fuera parte del mobiliario del lugar. Se sentía invisible, una sombra que solo aparecía para limpiar los desechos de la vida ajena. Mientras subía en el ascensor, recordó el sonido del timbre que la había despertado esa mañana. Era su jefe, recordándole que debía terminar la limpieza antes de que llegaran los inquilinos. «Siempre hay prisa, siempre hay trabajo», pensó Daniela, sintiendo que su vida era una repetición de tareas inacabables. Pero había algo más que la inquietaba. Desde hacía semanas, algo en el aire del edificio había cambiado. Era el llanto. Cada noche, mientras Daniela se ocupaba de su trabajo, un sonido desgarrador empezaba a resonar en su mente. Era un sollozo profundo y melancólico que provenía del último piso. Al principio, pensó que era solo un eco de su propia soledad, pero con el tiempo se dio cuenta de que era la anciana Teresa, una de las inquilinas que había visto muy de vez en cuando. Daniela no conocía mucho sobre ella, solo que vivía sola y rara vez se aventuraba a salir de su apartamento. La curiosidad y la preocupación comenzaron a mezclarse en su interior. ¿Qué le pasará a esa mujer?, se preguntó una noche mientras limpiaba los pasillos. El llanto de Teresa se intensificaba con cada golpe de su fregona en el suelo. Daniela se detuvo, sintiendo un nudo en el estómago. Había algo en esos sollozos que la inquietaba profundamente. Era un sonido que hablaba de soledad, de pérdida, de un dolor que resonaba con su propia vida. Daniela se preguntó si podría hacer algo para ayudar a la anciana, aunque nunca se habían hablado. Con un suspiro, continuó su trabajo, pero el llanto persistía en su mente. Quizás debería dejarle una nota, reflexionó. La idea le parecía absurda, pero también era un destello de esperanza. ¿Y si esa pequeña acción pudiera aliviar el sufrimiento de Teresa? La noche avanzó, y con cada trapo que pasaba, la idea se volvía más atractiva. Daniela se imaginó escribiendo unas palabras sencillas, preguntando si necesitaba ayuda, si había algo que pudiera hacer por ella. Esa noche, mientras limpiaba el último piso, se armó de valor. Se acercó a la puerta del apartamento de Teresa, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Con la mano tembló Daniela, dejó una nota en el suelo, justo frente a la puerta, y se marchó rápidamente, como si el acto de dejarla hubiera liberado un peso de su pecho. Al llegar a casa, el llanto seguía resonando en su cabeza, pero había un ligero alivio en su interior. Había hecho algo, aunque fuera pequeño. Los días pasaron, y Daniela se encontró esperando ansiosamente la respuesta de Teresa. Cada noche, al escuchar el llanto, su corazón se encogía, pero también había una esperanza latente. Quizás mañana, pensaba mientras se esforzaba por mantener su rutina de limpieza. Pero los días se convirtieron en semanas, y la nota permaneció sin respuesta. La frustración y la impotencia comenzaron a apoderarse de ella. Una noche, mientras trapeaba el pasillo, escuchó el llanto de Teresa más fuerte que nunca. Se detuvo, sintiendo que su corazón se rompía por dentro. ¿Por qué no responde? ¿Acaso no le importo? ¿No tiene a nadie más a quien acudir? Las preguntas la atormentaban. Daniela se sentó en el escalón del pasillo, abrazando sus rodillas, sintiendo que el llanto de Teresa se entrelazaba con su propio sufrimiento. ¿Por qué es tan difícil conectar con otro ser humano?, murmuró, sintiendo lágrimas en sus ojos. La soledad parecía tener un grip invisible sobre ella, y el llanto de Teresa se convirtió en un eco de su propia vida. En ese momento, Daniela sintió un impulso irracional. ¿Y si fingía llorar? ¿Y si al hacerlo, Teresa pudiera escuchar su propio dolor y tal vez encontrar consuelo en la compañía de otra alma solitaria? Con el corazón acelerado, Daniela cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran. En su mente, imaginó que estaba en un lugar donde el dolor no existía,
donde podría encontrar consuelo en el abrazo de otra persona. Su llanto se mezcló con el de Teresa, y por un momento se sintió conectada a esa anciana que nunca había conocido. El sonido de su propio llanto resonó en el pasillo, y por primera vez sintió que podría haber una posibilidad de comunicación, de empatía. Aunque sabía que estaba cruzando una línea, la idea de que Teresa pudiera escucharla y sentir que no estaba sola la impulsó a seguir. Su deseo de ayudar a la anciana era más fuerte que cualquier temor a ser descubierta. Daniela se quedó allí, llorando en el silencio de la noche, sintiendo que el eco de su sufrimiento se unía al de Teresa. Se preguntó si la anciana escucharía, y tal vez si su propio llanto podría darle la fuerza para abrirse, para compartir sus secretos, su dolor. La noche avanzó, y el llanto de Daniela se convirtió en un murmullo, un susurro de esperanza que flotaba en el aire. Ella sabía que el camino hacia la conexión era incierto, pero se sintió más viva que nunca, como si, finalmente, hubiera encontrado una forma de romper el muro de la soledad que tanto la había atormentado. Daniela se despertó con el corazón pesado. Había pasado la noche en vela, pensando en la nota que había dejado a Teresa. Al llegar al edificio, la esperanza la había acompañado, pero al encontrar la nota sin respuesta, se sintió desalentada. La frustración la invadía, y cada lágrima que escuchaba del otro lado del pasillo parecía reflejar su propia impotencia. Mientras limpiaba el vestíbulo del edificio, sus pensamientos eran un torbellino. ¿Por qué no me ha respondido? ¿Acaso no le importa? O, peor aún, ¿no quiere ayuda? Se preguntaba si la soledad de Teresa era tan grande que no le permitía ver una mano extendida. Daniela se detuvo un momento, apoyada en la escoba, y miró hacia el techo, donde imaginaba que la anciana se encontraba, atrapada en su dolor. Si tan solo pudiera entender su sufrimiento, pensó, mientras una lágrima solitaria resbalaba por su mejilla. A medida que pasaban las horas, Daniela se dedicó a sus tareas diarias, pero su mente seguía ocupada con la imagen de Teresa. La anciana había perdido a su familia, y por lo que había escuchado, vivía sola en ese enorme edificio, sumida en un silencio que, a veces, se rompía solo por sus sollozos. La idea de que alguien pudiera estar sufriendo tanto en su proximidad la inquietaba, y Daniela se sintió más decidida que nunca a entender la situación de la anciana. Esa noche, mientras el edificio se sumía en la oscuridad, Daniela se preparó para escuchar nuevamente. Se sentó en el suelo de su pequeño departamento, la luz tenue de una lámpara iluminando su rostro cansado. La noche se extendía y, tras un par de horas en silencio, los sollozos comenzaron a resonar en el aire. La tristeza de Teresa llenó el espacio, y Daniela sintió una punzada de dolor en su pecho. «No puedo quedarme de brazos cruzados», se dijo a sí misma. Finalmente, tras un rato de deliberación, tomó una decisión audaz. Con una respiración profunda, se dejó llevar por la emoción y comenzó a llorar. No eran lágrimas fingidas, sino un reflejo de su propia soledad y tristeza. «Quizás, si lloro, ella se sentirá menos sola», pensó, mientras las lágrimas caían por su rostro. Era una acción desesperada, pero había algo liberador en ello. Los llantos de Daniela se mezclaron con los de Teresa, y por un momento, todo se sintió más cercano, como si ambas mujeres estuvieran compartiendo un mismo dolor. La anciana, al escuchar los sollozos provenientes del piso de abajo, se detuvo. Un silencio incómodo se apoderó del lugar, y Daniela sintió que su corazón se aceleraba. ¿Había logrado tocar la fibra sensible de Teresa? «¿Quién está ahí?», preguntó Teresa, su voz quebrada pero curiosa. Daniela, sorprendida, no sabía cómo responder. Se sintió expuesta, como si la anciana pudiera ver a través de las paredes. Sin embargo, decidió seguir adelante. «Soy yo, Daniela, la limpiadora», dijo temblando. «He escuchado tus lágrimas y quise compartir el dolor. No estás sola». Las palabras salieron de su boca, y en ese instante sintió que se establecía una conexión, aunque fuera tenue. «Daniela», murmuró Teresa, como si el nombre tuviera un peso significativo. «Nunca pensé que alguien pudiera entenderme así». Su voz se rompía, y podía sentir la vulnerabilidad de la anciana. «Mi vida ha sido una sombra, y la soledad, mi única compañera». Daniela sintió que cada palabra de Teresa resonaba en su propio ser. «Sé lo que es sentir que el mundo te ha dado la espalda. Yo también me siento sola», confesó Daniela, sintiendo que, a pesar de la distancia,
había algo que las unía. Mi familia, comenzó a decir Teresa, pero su voz se apagó. Daniela se dio cuenta de que la anciana estaba luchando con sus recuerdos, y en un acto de valentía, decidió empujarla un poco más. Está bien, Teresa, no tienes que decirlo todo de una vez, pero estoy aquí. Puedes hablarme cuando estés lista, dijo Daniela, deseando que sus palabras llegaran al corazón de la anciana. Gracias, Daniela. No sé si podré abrirme. He guardado mis secretos por tanto tiempo, respondió Teresa, su voz llena de tristeza. Daniela sintió que el aire se volvía denso y que el momento contenía un peso emocional palpable. Pasaron unos minutos en silencio, donde el llanto de ambas se mezcló en un mismo lamento. Daniela se sintió extraña, liberada y al mismo tiempo vulnerable. La tristeza de Teresa no era solo suya, ahora formaba parte del sufrimiento compartido entre ambas. A medida que la noche avanzaba, Daniela se dio cuenta de que había algo más profundo en aquel intercambio. Las lágrimas de Teresa eran el eco de una vida llena de pérdidas, y su propio llanto era un grito por conexión. Quizás esta sea la forma en que ambas podamos sanar, pensó Daniela mientras escuchaba los susurros de la anciana. Finalmente la conversación se desvaneció en un silencio cargado de significados. Daniela sintió que había dado un paso importante, pero también sabía que esto era solo el comienzo. La anciana había comenzado a abrir la puerta a su dolor, y Daniela estaba decidida a estar allí, a su lado, para ayudarla a cruzar ese umbral. Te prometo que estaré aquí, Teresa. No te dejaré sola en esto, dijo Daniela, su voz firme a pesar de la incertidumbre que sentía en su interior. Las palabras parecían flotar en el aire, y Daniela esperó, con ansias, una respuesta de la anciana. Sin embargo, el silencio se apoderó del ambiente nuevamente, y con ello, la esperanza de una conexión más profunda se cimentó en el corazón de Daniela. Mientras las horas transcurrían, Daniela finalmente se dio cuenta de que había algo hermoso en ese dolor compartido. A pesar de la soledad que ambas vivían, había un hilo invisible que las unía, un lazo que podía ser la clave para sanar sus heridas. A partir de esa noche, Daniela se sintió impulsada a seguir explorando el mundo de Teresa, y con cada lágrima, cada susurro y cada palabra compartida, estaba dispuesta a desentrañar los secretos que, por tanto tiempo, habían permanecido ocultos. Así, mientras la noche se desvanecía y la ciudad despertaba, Daniela encontró en el llanto de Teresa no solo un eco de tristeza, sino también una promesa de amistad y comprensión en un mundo que a menudo parecía indiferente. La conexión entre ambas mujeres estaba comenzando a florecer, y Daniela supo que no podía retroceder. Era el momento de adentrarse en el dolor de la anciana, de abrazar su historia y de encontrar, juntas, un camino hacia la sanación. Daniela se encontraba en su pequeño apartamento, con el cansancio acumulado de la jornada de trabajo pesando en sus hombros. Aquella noche, sin embargo, había algo diferente en el aire. La lluvia golpeaba suavemente contra la ventana, creando un ambiente propicio para la reflexión. Mientras se preparaba para dormir, los ecos de los sollozos de Teresa resonaban en su mente. Aquellos lamentos desgarradores se habían convertido en una especie de banda sonora de su vida nocturna, y en lugar de ser solo un ruido de fondo, comenzaban a tomar forma, a cobrar sentido. Decidida a establecer una conexión más profunda, Daniela respiró hondo y se dirigió hacia la ventana, observando el oscuro edificio de apartamentos frente a ella. La luz de la habitación de Teresa brillaba tenuemente, como una estrella solitaria en medio del vasto cielo. Era un símbolo de esperanza, pero también de tristeza. Se sintió invadida por una mezcla de compasión y determinación. No podía permitir que aquella mujer continuara sufriendo en silencio. Fue entonces cuando, por primera vez, decidió dejar de lado su propia timidez y abrirse. Se sentó en el borde de su cama y con la voz entrecortada, comenzó a hablar en voz alta, como si Teresa estuviera allí mismo, frente a ella. «Sé que te sientes sola», murmuró, sintiendo que sus palabras danzaban en el aire. «Yo también me siento así a veces. La vida no siempre es fácil, ¿verdad?» Sus propias luchas, las decepciones, los momentos de desesperación, comenzaron a fluir de su boca como un río desbordado. «Me gustaría que pudieras escucharme», continuó, sintiendo que cada palabra se hacía más fuerte. «Cada noche, cuando limpio el edificio, me encuentro pensando en ti. Me duele escuchar tu llanto. Me duele,
porque me recuerda que no soy la única que lleva una carga. A veces siento que todo lo que hago es limpiar el desorden de la vida de los demás. Y, no sé, me gustaría encontrar un sentido en esto. El silencio en la habitación de Teresa se volvió palpable. Daniela se detuvo, preguntándose si sus palabras habrían llegado a la anciana. Pero en ese instante de duda, un suave susurro rompió la quietud. ¿Por qué lloras? Teresa habló. Su voz tembló Daniela como una hoja al viento. ¿Por qué lloras como si fueras yo? Daniela sintió una oleada de emoción recorrer su cuerpo. Porque a veces siento que el mundo es demasiado pesado. Y entonces, escucharte llorar me hace sentir que no estoy sola, que hay alguien más que entiende lo que es sufrir. En la habitación contigua, Teresa, con los ojos llenos de lágrimas, se quedó en silencio. Su corazón, que había estado encerrado en una prisión de tristeza, comenzó a abrirse lentamente. «Es extraño», confesó. «Siento que te conozco, aunque nunca hemos hablado. Tu llanto me hace sentir menos sola. Pero, ¿quién eres tú?» «Soy Daniela», respondió, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Soy una limpiadora. Trabajo en el edificio. No tengo muchas cosas, pero quiero que sepas que estoy aquí, que te escucho». Las palabras flotaron en el aire, creando un puente invisible entre ambas mujeres. Por primera vez en mucho tiempo, Daniela sintió que no solo estaba hablando al vacío. La conexión se había establecido, y con ella, una chispa de esperanza se encendió en su pecho. «Daniela», repitió Teresa, como si saboreara el nombre. «Es un nombre bonito. Me recuerda a la primavera, cuando las flores comienzan a florecer y el sol vuelve a brillar. Y tú, Teresa, eres una flor que ha sido marchitada por el tiempo», respondió Daniela, sintiéndose más valiente. «No tienes que seguir llorando sola. ¿Puedes contarme sobre tus penas? Tal vez, al compartirlas, se hagan más ligeras». La anciana hizo una pausa. Desde el otro lado de la pared, su voz resonó, cargada de recuerdos. «He perdido a todos los que amaba», confesó. «Mis hijos, mi esposo, se fueron y me dejaron aquí, sola. A veces siento que el dolor me consume, que no hay salida». Daniela escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra de Teresa era un eco de su propia vida. «Es difícil», dijo, «seguir adelante cuando sientes que no hay nada que te ancle. Pero quizás al compartir nuestros miedos podamos encontrar un poco de luz en la oscuridad». «¿Y si no puedo hacerlo?», respondió Teresa, su voz temblando. «¿Y si me resulta demasiado doloroso recordar?». Daniela, deseando que la anciana sintiera su apoyo, le dijo: «No tienes que hacerlo sola. Estoy aquí. Podemos hacerlo juntas, paso a paso. No necesitas cargar con este peso solitaria». Las palabras de Daniela parecieron resonar en el corazón de Teresa. Por primera vez en años, la anciana sintió que había alguien que realmente se preocupaba por ella. Quizás podría intentar hablar», admitió, su voz un susurro. «Pero no sé por dónde empezar». «Todo comienza con un pequeño paso», animó Daniela, sintiendo que la conexión entre ellas se fortalecía. «Cuéntame lo que más te duele. Estoy aquí para escucharte sin juicios. Solo quiero que te sientas libre de hablar». Teresa respiró hondo, sintiendo que una parte de su carga comenzaba a aligerarse. «Hay recuerdos que me atormentan, cosas que he guardado en mi corazón», dijo, su voz cada vez más fuerte. «Pero creo que de alguna manera he estado esperando a alguien que me animara a liberarlos». «Entonces, quizás, esta sea la oportunidad que esperabas», respondió Daniela, sintiendo que su propia vida comenzaba a entrelazarse con la de Teresa. «Hablemos. Estoy aquí, no tienes que tener miedo». La noche continuó, y mientras ambas mujeres compartían sus historias, un lazo inquebrantable se formó entre ellas. Daniela, con cada palabra que pronunciaba, sentía que su propia tristeza se desvanecía mientras se sumergía en el dolor de Teresa. En ese intercambio de emociones, ambas encontraron un refugio inesperado, un espacio donde la soledad se desvanecía y la esperanza empezaba a florecer. La lluvia seguía cayendo afuera, pero en el interior de sus corazones, una chispa de luz comenzaba a brillar, iluminando las sombras que habían habitado en sus vidas durante tanto tiempo. En esa noche de desahogo y conexión, Daniela y Teresa tejieron juntas una historia de resiliencia, en la que el dolor se convertía en fuerza y la soledad en compañía. Las noches se sucedieron, y el eco de las palabras compartidas se convirtió en un refugio para Daniela y Teresa,
En el silencio del viejo edificio de Madrid, el llanto de la anciana fue reemplazado por un diálogo íntimo, un intercambio que trazaba puentes entre sus soledades. Daniela, mientras realizaba sus tareas diarias de limpieza, sentía como su corazón se iba abriendo, como si esas conversaciones nocturnas la llenaran de una energía que creía perdida. La conexión que había encontrado con Teresa era un bálsamo para su alma cansada. Una de esas noches, mientras el viento soplaba ferozmente contra las ventanas, Daniela se sentó en el suelo de su pequeño apartamento, las manos en su regazo, escuchando el llanto de Teresa que, aunque distante, resonaba en su pecho. La anciana se había convertido en un faro de emociones, y Daniela se dio cuenta de que, a su vez, había comenzado a compartir sus propios miedos y anhelos con ella. ¿Sabes, Teresa?, comenzó Daniela en voz alta, como si la anciana pudiera escucharla a través de las paredes. A veces siento que no tengo a nadie en este mundo. Trabajo todo el día, limpio lo que otros ensucian y regreso a casa para enfrentar el silencio. Pero contigo, siento que no estoy sola. Un profundo suspiro se escuchó en la oscuridad. Daniela se quedó en silencio, esperando una respuesta. Pasaron unos momentos antes de que la voz temblorosa de Teresa rompiera la noche. Daniela, querida, el silencio puede ser un compañero cruel, pero a veces también es un refugio. Me he acostumbrado a mis recuerdos, a las sombras de aquellos que he perdido. Es un dolor que se ha vuelto parte de mí. ¿Recuerdos? ¿De qué hablas?, preguntó Daniela intrigada. ¿Qué te ha hecho sentir así? Perdí a mi familia hace muchos años, respondió Teresa, su voz cargada de nostalgia. Una noche fatídica que nunca podré olvidar. Desde entonces, mi hogar se ha convertido en un mausoleo de recuerdos. A veces creo que los llantos que escuchas son el eco de su ausencia. Daniela sintió una punzada en el corazón. Comprendía el dolor de Teresa, y su propio sufrimiento comenzaba a parecerse al de la anciana. Pero, Teresa, ¿por qué no hablas de ellos? Tal vez si compartes tus recuerdos, puedas encontrar un poco de paz. Es más fácil decirlo que hacerlo, replicó Teresa con una risa amarga. Los recuerdos son traicioneros. A veces, uno no quiere abrir esa puerta. El miedo a lo que hay detrás puede ser paralizante. Después de ese intercambio, Daniela se sintió más decidida que nunca. La conexión que había forjado con Teresa era un rayo de esperanza en su vida solitaria. Sin embargo, también había una inquietud que la acompañaba. La anciana parecía estar atrapada en un ciclo de tristeza que no podía romper. Una noche, mientras limpiaba el polvo de una estantería en el pasillo del edificio, Daniela sintió una extraña atracción hacia la puerta del apartamento de Teresa. Sin pensarlo, se acercó, y antes de que su mente pudiera detenerla, tocó suavemente la puerta. «Teresa, soy yo, Daniela», llamó con una voz temblorosa Daniela. «¿Puedo entrar?». El silencio se instaló por un momento, y Daniela pensó que tal vez había ido demasiado lejos. Pero para su sorpresa, la puerta se entreabrió lentamente, revelando a Teresa con los ojos brillantes, como si la visita de Daniela hubiera iluminado su mundo sombrío. «¿Daniela? ¿Qué haces aquí?», preguntó la anciana, con una mezcla de sorpresa y alegría. «Quería hablar contigo, mirar tus ojos en lugar de solo escucharte», respondió Daniela, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. «Me gustaría que compartieras un poco de tu vida conmigo. Sé que hay mucho que contar». Teresa la miró por un momento, como si estuviera evaluando si abrir su corazón en ese instante. Luego, con un gesto de mano, la invitó a pasar. «Está bien, pero debes prometerme que no juzgarás lo que verás o escucharás», dijo Teresa, mientras la puerta se cerraba tras ellas. El apartamento de Teresa era un reflejo de su alma, lleno de recuerdos, fotografías antiguas y un manto de polvo que hablaba del tiempo que había pasado. Daniela se sintió abrumada por la atmósfera, pero también intrigada. En una esquina, un viejo escritorio ocupaba un lugar destacado, cubierto de papeles amarillentos y un diario que parecía estar esperando ser abierto. «¿Qué es eso?», preguntó Daniela señalando el diario. Teresa siguió su mirada y su expresión se tornó melancólica. «Es mi diario. He estado escribiendo mis pensamientos y recuerdos desde aquella noche, pero nunca he tenido el valor de compartirlo con nadie». Daniela se acercó y acarició la cubierta desgastada. «Tal vez sea el momento de hacerlo, Teresa. Podría ayudarte a liberar todo ese dolor. A veces compartir la carga la hace más ligera». La anciana cerró los ojos, como si estuviera pesando la propuesta de Daniela.
No sé si estoy lista para eso, murmuró, su voz temblando. Hay cosas en este diario que ni siquiera yo he podido aceptar. Daniela, sintiendo una oleada de empatía, se sentó junto a Teresa en el viejo sofá. No tienes que hacerlo sola. Estoy aquí, y te escucho. Puedes confiar en mí. Teresa la miró, y por un momento, Daniela vio la lucha interna que se libraba en su interior. Finalmente, la anciana suspiró, y unas lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Sabes, Daniela, creo que he estado esperando a alguien que me ayude a abrir esa puerta. Pero tengo miedo. Es normal tener miedo, Teresa, respondió Daniela con suavidad. Pero a veces, enfrentarlo es el primer paso hacia la sanación. Mientras el reloj sonaba en el fondo, Daniela sintió que el aire se volvía denso con la emoción. La conexión que habían creado era ahora un hilo frágil, pero poderoso. Daniela se dio cuenta de que había llegado el momento de ser valiente, de revelar su propia identidad y de dar un paso hacia adelante. Teresa, hay algo que quiero decirte, comenzó Daniela, su voz entrecortada. Soy yo quien ha estado escuchando tus llantos. He estado aquí todas esas noches y quería que supieras que no estás sola. He sido una limpiadora, sí, pero también una mujer con su propia historia de dolor y soledad. Teresa la miró con sorpresa, sus ojos reflejando una mezcla de asombro y gratitud. ¿Eres tú? Daniela, no puedo creerlo. Pensé que eras solo una voz en la distancia. Soy más que eso. Estoy aquí contigo, y quiero que sepas que estoy dispuesta a escucharte, a ayudarte a encontrar la paz que tanto mereces, dijo Daniela, sintiendo el peso de la revelación. Sin embargo, antes de que Teresa pudiera responder, un ruido brusco interrumpió el momento. Un fuerte golpe resonó en la puerta del apartamento, haciendo que ambas se sobresaltaran. Daniela se miró a Teresa, y la anciana, visiblemente pálida, pareció perder el color de su rostro. ¿Quién puede ser a esta hora?, murmuró Daniela confundida y ansiosa. El intruso continuó golpeando, y una sensación de inquietud llenó el aire. Teresa se levantó lentamente, temblando. No lo sé, pero no me gusta esto. Nunca he esperado visitas. Daniela se sintió atrapada entre la urgencia de abrir la puerta y el miedo que emanaba de Teresa. Era evidente que algo en ese golpe resonaba con un pasado que la anciana había intentado mantener a raya. ¿Estás bien? ¿Quieres que abra?, preguntó Daniela, pero la mirada de Teresa la detuvo. No, espera. No quiero que te vean. No quiero que te involucres en esto, dijo Teresa, su voz apenas un susurro, mientras se alejaba hacia la esquina de la habitación. El golpe continuó, más insistente. La ansiedad llenó la habitación, y Daniela sintió que su corazón latía con fuerza. Sin saber qué hacer, se quedó de pie, observando a Teresa, que se encogía en su propio dolor. ¿Quién es?, preguntó Daniela, su voz temblando. Las sombras del pasado parecían cobrar vida, y el aire se tornó denso con la incertidumbre. Mientras el misterio se cernía sobre ellas, Daniela se dio cuenta de que su vida, la suya y la de Teresa, estaba a punto de entrelazarse de maneras que nunca habría imaginado. Daniela respiró profundamente antes de acercarse a la puerta de Teresa. Las noches anteriores había estado compartiendo su dolor en voz alta, haciéndose eco de los sollozos de la anciana, pero ahora la idea de revelar su identidad la llenaba de un nerviosismo palpable. Cada paso que daba hacia el umbral se sentía como un eco de sus propios temores y vulnerabilidades. La luz tenue en el pasillo iluminaba su rostro ansioso, y los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. Finalmente, con un leve toque en la puerta, se atrevió a hablar. «Teresa, soy yo, Daniela. Puedo escuchar tus llantos, y he estado compartiendo los míos también». La voz de Daniela era suave, casi un susurro, como si temiera romper la delicada atmósfera que se había construido entre ellas. La puerta se abrió lentamente, revelando a Teresa, que la miraba con ojos sorprendidos y un destello de esperanza en su mirada. Era una mujer frágil, con el cabello canoso recogido en un moño deshecho, y su piel arrugada parecía contar historias de una vida llena de sufrimiento. «Daniela, ¿eres tú?», preguntó. Su voz tembló. Daniela, reflejando una mezcla de incredulidad y alivio. «Pensé que nunca te conocería». «Sí, soy yo», respondió Daniela, sintiendo cómo el peso de su decisión caía sobre sus hombros. «He estado escuchándote, y no quería que te sintieras sola más. Quiero que sepas que estoy aquí».
Teresa dio un paso hacia atrás, invitando a Daniela a entrar. El ambiente del apartamento era acogedor, pero la tristeza que lo impregnaba era inconfundible. Las paredes estaban adornadas con fotografías en blanco y negro de tiempos más felices, pero la soledad del lugar era palpable. Daniela se sintió un poco abrumada por la mezcla de emociones, pero también un destello de esperanza comenzó a florecer en su interior. «Es una sorpresa conocerte», dijo Teresa mientras se sentaba en su sillón desgastado. «No esperaba que alguien se preocupara por mí». Su voz se quebró por un momento, y Daniela sintió un impulso de consolarla. «Todos necesitamos a alguien con quien hablar», respondió Daniela, sintiéndose más segura a medida que las palabras fluían. «No tienes que llevar este peso sola». Teresa la miró con una mezcla de gratitud y tristeza. «He estado guardando un secreto, Daniela, algo que nunca he compartido con nadie. Y me pregunto si deberías saberlo». La anciana parecía más vulnerable que nunca, y Daniela sintió que el aire se volvía denso con la revelación inminente. «Por favor, confía en mí», dijo Daniela, acercándose un poco más. «Quiero ayudarte. No tienes que cargar con esto sola». El corazón de Daniela latía con fuerza. Sabía que lo que Teresa iba a compartir podría cambiarlo todo. La anciana tragó saliva, su mirada perdida en el vacío. «Cuando era joven, tomé decisiones que me llevaron a perder a mi familia. Nunca he podido perdonarme, y eso es lo que me atormenta cada día. No sé si podré decirte todo, pero podría intentar». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Teresa, y Daniela sintió que su propia emoción la envolvía. «Teresa, estoy aquí para escucharte», le dijo Daniela, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era un hilo que las unía aún más. «No tienes que tener miedo». Justo cuando Teresa iba a abrirse, su voz temblando a punto de confesar, un fuerte golpe resonó en la puerta del apartamento. Ambas mujeres se quedaron en silencio, sus corazones latiendo al unísono por la sorpresa. La atmósfera cambió al instante. La vulnerabilidad que había llenado el espacio se convirtió en tensión. «¿Quién puede ser a esta hora?», murmuró Teresa, su rostro empalideciendo. Daniela se sintió extraña, como si el momento que habían estado esperando se desvaneciera en un instante. El golpe sonó nuevamente, más insistente esta vez. «Quizás deberías abrir», sugirió Daniela, intentando calmar a la anciana, aunque ella misma se sentía inquieta. «Tal vez sea alguien del edificio». «Pero no espero a nadie», respondió Teresa con la voz tembló Daniela. «No sé si estoy lista para enfrentar a alguien más». La angustia se reflejaba en su mirada, y Daniela se sintió impotente ante la situación. El golpe se repitió, más fuerte y más urgente. «Teresa, tal vez sea importante», insistió Daniela. «¿Quieres que lo abra yo?» «Sí, por favor», dijo Teresa, encogiéndose como si pudiera desaparecer. Daniela se acercó a la puerta, sintiendo un nudo en el estómago, y al abrirla se encontró con un hombre en el umbral. Su apariencia era seria, con un abrigo oscuro que contrastaba con el ambiente cálido del apartamento. «Disculpe, señora», dijo el hombre con una voz grave y autoritaria. «Soy investigador. Necesito hablar con la señora Teresa». Daniela sintió cómo su corazón se aceleraba. La anciana, detrás de ella, se quedó paralizada, y sus ojos se abrieron en un gesto de sorpresa y miedo. «¿De qué se trata?», preguntó Teresa, su voz apenas un susurro. El investigador la miró con seriedad. «Hay un asunto sin resolver relacionado con su familia. Su nombre ha aparecido en algunas investigaciones recientes. Creo que usted podría ser la clave para desentrañar la verdad». Daniela intercambió miradas con Teresa, que parecía estar luchando contra un torrente de recuerdos y emociones. «Nunca pensé que esto volvería a suceder», murmuró Teresa, su voz temblando. La tensión en el aire era palpable, y Daniela sintió que el momento que habían estado esperando se había convertido en algo completamente diferente. «¿Qué quieres saber?», preguntó Teresa, su tono ahora más firme, aunque los temores aún danzaban en sus ojos. Daniela, sintiendo que un nuevo capítulo se estaba abriendo ante ellas, se quedó a un lado, observando cómo el pasado de Teresa comenzaba a surgir de las sombras. Daniela abrió la puerta con un ligero temblor en sus manos. La noche había caído sobre Madrid, y las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Al otro lado del umbral, un hombre alto y delgado, con un abrigo oscuro que parecía haber visto días mejores, la miraba con seriedad. Su rostro era desconocido, pero había algo en su expresión que despertó la inquietud en Daniela.
Buenas noches, dijo el hombre, su voz grave resonando en el pasillo vacío. Soy el investigador Martín López. Estoy buscando a Teresa, la inquilina del último piso. Daniela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Teresa, su confidente, su amiga en el dolor, ahora era el centro de atención de un extraño. Sin embargo, su instinto la impulsó a dejarlo entrar. Sí, ella es mi amiga. ¿Qué ocurre?, preguntó Daniela tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. Martín dio un paso al interior, como si el espacio reducido del apartamento de Daniela lo comprimiera. Ella cerró la puerta detrás de él, sintiendo que la intimidad de su hogar se desvanecía con la llegada del extraño. Necesito hablar con ella sobre un asunto delicado relacionado con su pasado, dijo Martín, su mirada fija en Daniela. Entonces, como si hubiera sopesado sus palabras, añadió, y sobre alguien llamado Elena. El nombre resonó en la mente de Daniela como un eco distante. ¿Quién era Elena? Nunca había escuchado ese nombre en las conversaciones con Teresa. La anciana había compartido fragmentos de su vida, pero siempre había mantenido ciertos secretos bien guardados. Daniela sintió que la atmósfera se tornaba densa, como si una sombra se cerniera sobre ellas. «Teresa», murmuró Daniela, mirando hacia la puerta que conducía al apartamento de la anciana. «No sé si está lista para eso». Martín frunció el ceño, su expresión se tornó más grave. «Lo comprendo, pero es crucial. Hay un misterio sin resolver que la involucra a ella y a su familia, y puede que tú seas la clave para descubrir la verdad». Las palabras del investigador hicieron que Daniela se sintiera como si estuviera en un sueño. Su mente empezó a girar, recordando las noches en que había escuchado los sollozos de Teresa. Cada lágrima, cada suspiro, parecían ahora estar conectados a un enigma más grande. Daniela sintió que la curiosidad y la preocupación se entrelazaban en su pecho. «¿Qué tipo de misterio?», preguntó intentando mantener su voz firme. Martín se acercó un poco más, bajando la voz, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Teresa perdió a su familia en circunstancias trágicas. Elena es el nombre de su hija, que desapareció hace muchos años. Hay documentos, testimonios que indican que su desaparición está relacionada con eventos que ocurrieron aquí, en Madrid. Daniela frunció el ceño, confundida. La revelación la golpeó como un rayo. Teresa nunca había mencionado a una hija. A medida que Martín hablaba, la imagen de la anciana, sentada en su sillón, con el rostro surcado por arrugas de tristeza, se llenaba de un nuevo significado. «¿Y por qué me dices que yo soy la clave?», preguntó Daniela, sintiendo que su voz se quebraba. «Porque, según algunas pistas que he encontrado, parece que tu familia y la de Teresa podrían estar entrelazadas de alguna manera. Tal vez tú tengas información que no sabes que posees». Daniela sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo podía ser posible? Ella era solo una limpiadora, una mujer común que luchaba por sobrevivir en una ciudad llena de recuerdos dolorosos. La idea de que su vida pudiera estar conectada con el sufrimiento de Teresa era abrumadora. «No sé nada de mi familia que pueda ayudar», dijo Daniela, su voz temblando. «Nunca he escuchado hablar de Elena». Martín la miró fijamente, como si pudiera ver más allá de sus palabras, buscando la verdad oculta en su interior. «A veces, las verdades más profundas están escondidas en los lugares más inesperados. Quizás sea hora de que ambas se enfrenten a esos secretos». Daniela sintió un nudo en el estómago. La idea de que Teresa pudiera estar sufriendo por un pasado que ni ella misma conocía era desalentadora. La anciana había compartido su dolor, pero ¿había algo más que no había revelado? ¿Y si su propia historia estaba conectada con la de Teresa de una manera que jamás hubiera imaginado? En ese momento, un golpe en la puerta resonó en el pasillo. Daniela se sobresaltó, y Martín se giró alerta. «¿Quién puede ser a esta hora?», preguntó Daniela, la inquietud creciendo en su pecho. «No lo sé, pero no deberías abrir», respondió Martín, su tono grave. Daniela sintió que el miedo se apoderaba de ella. Sin embargo, la curiosidad la empujó a acercarse a la puerta. Con una mano tembló Daniela, giró el picaporte y abrió la puerta. En el umbral se encontraba Teresa, su rostro pálido como una hoja de papel. Sus ojos, normalmente llenos de tristeza, ahora mostraban un destello de pánico. «Daniela», susurró la anciana, su voz tembló. «Daniela, ¿qué está pasando aquí?». Daniela dio un paso atrás, dejando que Teresa entrara. «Teresa, este es Martín.
Viene a hablar contigo sobre tu pasado, dijo Daniela, sintiendo que las palabras se le atascaban en la garganta. La expresión de Teresa cambió drásticamente. Su piel se tornó aún más pálida y Daniela pudo ver que sus manos temblaban. Nunca pensé que esto volvería a suceder, murmuró Teresa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, eran de miedo. Martín se acercó a Teresa, su mirada llena de comprensión. Señora, necesito que hablemos. Es importante que sepa que no está sola en esto. Hay respuestas que debemos encontrar. Teresa se quedó en silencio, luchando contra las emociones que la abrumaban. Daniela, sintiendo la tensión en el aire, se acercó a la anciana, tomando su mano con suavidad. «Estamos aquí juntas, Teresa. No tienes que enfrentar esto sola», susurró Daniela, su voz suave y reconfortante. La anciana respiró hondo, como si intentara reunir el valor que le faltaba. Daniela podía ver las luchas internas que se libraban en su mente, el peso de los recuerdos que la mantenían prisionera. «¿Y si el pasado es más oscuro de lo que puedo soportar?», preguntó Teresa, su voz quebrada. «Entonces lo enfrentaremos juntas, como siempre lo hemos hecho», respondió Daniela, decidida. Las palabras de Daniela resonaron en el aire, llenando el espacio con una promesa de apoyo y solidaridad. La conexión que habían forjado en las noches pasadas ahora se sentía más fuerte que nunca, como un lazo inquebrantable entre ellas. Martín observó en silencio, comprendiendo que el verdadero misterio no solo residía en la investigación, sino en la capacidad de las personas para enfrentar sus miedos y sanar juntos. Mientras Teresa miraba a Daniela, el investigador se dio cuenta de que la verdad, aunque dolo Daniela, podría ser el primer paso hacia la liberación. «Teresa, es hora de que hablemos sobre Elena», dijo Martín, su tono firme pero compasivo. La anciana cerró los ojos y una lágrima se deslizó por su mejilla. Daniela apretó su mano con fuerza, sabiendo que, sin importar lo que estaba por venir, no estaría sola. La habitación se llenó de un silencio tenso, cargado de emociones encontradas. Daniela miró a Teresa, luego a Martín, y sintió que el momento había llegado. Los secretos del pasado estaban a punto de salir a la luz, y aunque el futuro era incierto, sabía que juntas podrían enfrentar cualquier verdad que emergiera de las sombras.